Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Vamos a empezar el día de hoy. Bueno, nada más para confirmarle. Bueno, al rato hablamos de eso. Vamos a empezar. Bien. Lo que vamos a estudiar es algo que se llama movimiento curvilíneo parabólico o simplemente movimiento curvilíneo. Es aquel tipo de movimiento que tiene ese sentido. Por ejemplo, ¿cuál era este color? El amarillo. Que tiene ese sentido. O sea, empieza en un punto, llega a su punto máximo, o sea, por aquí, que es justamente a la mitad del recorrido, siempre. Y después... Escucha. ¿No me escuchas? Yo sí lo escucho, profe. Ok. Llega a su punto máximo, justamente a la mitad del recorrido, les decía, y finalmente aterriza por primera vez a una distancia X. Recordar que todo esto pasa a través de un tiempo, o sea, a partir de que esto Profe, empieza... no lo puedo escuchar. A través de que esto empieza a moverse, pues empieza a correr el tiempo. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Bueno, que se mueve en dos dimensiones. Vamos a hacer algo rápido. Vamos a imaginar que solamente va a existir movimiento en el eje de las Y. No va a existir movimiento en el eje de las X. Entonces, para esto, pues solamente voy a hacer así, voy a hacer así. En cada parte de la trayectoria va a haber una velocidad. Hasta que llega a su altura máxima. Y entonces, en la altura máxima, ¿cuál sería la velocidad? No están miedos, no te miedo. De nuevo, en su altura máxima, ¿cuál sería la velocidad? La velocidad en Y. Cero. Ajá, pero la velocidad en Y. Solamente en Y. Recordar que ahorita estamos estudiando dos movimientos. En Y se mueve, pero solamente estamos observando el movimiento que hay en el eje de las Y. Aquí en la altura máxima, el eje de las Y, la velocidad en el eje de las Y va a ser 0. Y después, bueno, va a empezar ahora la velocidad en el sentido contrario, porque ahora va a bajar, baja, y finalmente llega aquí con una velocidad final en Y. Ahora, imagínense que solamente vamos a observar la velocidad en el eje de las X. O sea, vamos a observar la velocidad en el eje de las X. Es decir, ya no vamos a ver cómo el proyectil o lo que sea que se tire se mueva hacia arriba, sino ahora vamos a observar los movimientos horizontales. Entonces, en cada punto del movimiento, ahora lo que vamos a tener van a ser movimientos de este estilo, así, así, así. En este punto, cuando tenemos una altura máxima, también vamos a tener un movimiento horizontal, siempre. En todo el trayecto vamos a tener movimientos horizontales. Y cuando llegue al final, también vamos a tener un movimiento horizontal, velocidad horizontal. ¿Cuál va a ser la característica de esto? Bueno, la velocidad en Y, en todo el trayecto, va a variar. ¿Por qué? Porque para que el objeto suba, pues lo que se necesita es que
exista una velocidad. Cuando llega a la altura máxima, la velocidad en y es 0 y por eso empieza a caer. Y entonces la velocidad se dirige en el sentido contrario. Sin embargo, la velocidad en el eje X siempre es la misma en todo el trayecto. Siempre es constante, se considera constante. Por eso, cuando estamos aquí en la altura máxima, existe una velocidad en X. En Y no hay velocidad, pero en X sí. Por eso, el movimiento continúa. ¿Qué pasaría si no existiera una velocidad en X aquí en este punto máximo? ¿Alguien que me quisiera decir qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ¿Caería? pasaría? Se Exacto. Caería como regresaría, si ¿no? pegara, ¿no? Caería, sería una caída libre como lo que estudiamos la semana pasada. Pero como existe una velocidad en X, por eso el movimiento sigue de manera parabólica. Entonces, dado esto que les acabo de mencionar, cuando nosotros estudiamos este movimiento, tenemos que estudiar un movimiento vertical en Y, y aquí entra en juego la aceleración de la gravedad. El movimiento vertical, sobre el eje de las Y se tiene con aceleración constante, y el movimiento horizontal o sobre el eje de las X es un movimiento con velocidad constante. Voy a hacer un zoom por acá. Por acá les estoy mencionando, bueno, que lo que sea que se tire se va a mover con una velocidad inicial que a veces es dada, a veces no es dada. Y esta velocidad inicial va a tener una dirección generada por este ángulo que está por aquí. Por lo tanto, al ser esta un vector, recordar que los vectores siempre se pueden descomponer en una componente vertical y en una componente horizontal. Esta de por acá sería la componente en X o la componente horizontal, y por acá la componente en Y o la componente vertical. Eso lo estudiaron en estática. Entonces, la velocidad, al ser un vector, yo voy a descomponer estas velocidades en velocidad en Y y en velocidad en X. ¿Cómo hago eso? Pues yo ya sé, la velocidad en Y la voy a obtener con la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo, y la velocidad en X va a ser la velocidad inicial, la magnitud de la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. De esta manera yo voy a tener dos velocidades, una velocidad vertical, que va a ser velocidad en Y, y por lo tanto es la que voy a utilizar cuando el movimiento sea, bueno, con el movimiento de aceleración constante, y el movimiento horizontal, que voy a utilizar cuando sea velocidad constante en el eje de las X. Esto es en general lo que vamos a estudiar el día de hoy. Está sencillo, no está complicado. ¿Qué es lo único que tienen en común ambos movimientos? Exactamente lo mismo que tenían en común lo que estudiamos el martes. ¿Cuál era la única variable que tienen en común estos movimientos? ¿Quién recuerda? El tiempo. Exacto. El tiempo. El tiempo siempre va a ser el mismo, tanto para, en este punto, el tiempo para el movimiento vertical va a ser el mismo que para el movimiento horizontal. Ahora, cuando llegamos al punto final, aquí yo voy a tener un tiempo t que va a ser el tiempo total. El tiempo total. En la mitad del trayecto, cuando tenemos la altura máxima, aquí el tiempo va a ser la mitad del tiempo total. Son otros dos datos que necesitan ustedes saber. Ahora, les acabo de comentar que para el movimiento vertical, lo que tenemos nosotros es una aceleración constante, y para el movimiento horizontal, lo que tenemos nosotros es una velocidad constante. Por lo tanto, ya sabemos que la velocidad inicial en Y la vamos a calcular multiplicando la velocidad inicial por el seno del ángulo al cual se esté trabajando. La velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo al cual se esté trabajando. Y ya sabemos que para el movimiento vertical tenemos tres fórmulas, que son las que anoto por acá. Para el movimiento vertical tenemos tres fórmulas, que son las que están por acá. Y para el movimiento horizontal solamente tenemos una fórmula, porque la velocidad es constante. Entonces, cuando nosotros querramos saber, por ejemplo, alturas máximas, qué altura lleva, todo lo que esté relacionado con la altura, lo que vamos a utilizar son aceleración constante y por lo tanto estas tres fórmulas. Y cuando nosotros querramos saber qué distancia vertical alcanza, entonces, pues ahí lo que vamos a utilizar es esta fórmula, porque esta fórmula lo que me está indicando es una velocidad constante. Y ya sé que la única fórmula que tenemos para velocidad constante es esta que está por aquí. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, chicos. Es muy importante
que comprendan el concepto y cómo es que trabaja este tipo de movimiento. ¿Dudas? No. Gustavo González. No, profe. Bien. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, les quiero hacer una pregunta. Bueno, dos preguntas para quien me quisiera responder. ¿Cuál es la velocidad en X en todo instante del movimiento? ¿Positiva? Constante. Es constante, es positiva, sí es positiva, pero ¿cuál sería el valor de la velocidad en X en todo el movimiento? La velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma. Exacto, porque así calculamos la velocidad en X. Gracias. Ahora, otra pregunta. ¿La velocidad en Y es constante o varía? Varía. Varía con respecto al tiempo, nunca va a ser la misma. Lo que sí podemos estar seguros es que, por ejemplo, si este punto está, adiós, si este punto está a la misma distancia del centro, lo que podemos estar seguros es que este vector de por acá, que es hacia arriba, va a ser igual a este vector que por acá que va hacia abajo, obviamente con signos diferentes, porque el movimiento es simétrico. Recuerden eso, el movimiento es simétrico en todo punto. Entonces, ¿cuál sería la velocidad en Y en este punto? En el centro. ¿Cero? Exacto. Y si no existiera velocidad en X, ¿qué pasaría con lo que sea que esté viajando? ¿Sería una caída libre? Ajá, exactamente, la velocidad inicial sería cero, la aceleración de la gravedad ya la tendríamos, y entonces sería caída libre. El movimiento en el eje de las Y, en el movimiento sobre Y, ¿es con velocidad o con aceleración constante? Con aceleración constante. Perfecto, es aceleración constante. Y sobre el eje de las X, lo único que sabemos es que la velocidad en el eje de las X siempre es constante en ese tipo de movimiento. Por eso en el punto máximo no cae, por eso sigue moviéndose. Y de nuevo agarra ese impulso sobre el eje de las Y con su velocidad. Y recordar los datos. Al final vamos a tener un tiempo total y a la mitad del trayecto, cuando tengamos la altura máxima, es exactamente la mitad de ese tiempo total. Todo eso se respeta. Siempre y cuando, bueno, hagamos consideraciones. ¿Cuál es la única consideración que tenemos que tomar aquí? Que no hay fricción con respecto al aire. Es decir, que el aire no modifica la trayectoria de lo que sea que esté viajando. Y eso, esto es todo nada más. Entonces, pues ya con esto vamos a hacer el ejemplo. Hoy vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hacer el ejemplo número 1, chicos. Están muy fáciles, van a ver. Están muy sencillos. Está muy, muy simple. Esto no es. Profesor, antes de que continúe, ¿me permitiría copiar las fórmulas que puso abajo? Si te das cuenta, las fórmulas que están ahí son exactamente las mismas fórmulas que hemos utilizado. Desde la semana 1 o 2, no me acuerdo bien exactamente, les di fórmulas. Les dije, estas fórmulas son las que vamos a utilizar para aceleración constante. Y son 3. Y esta fórmula es la única que vamos a utilizar para velocidad constante. Y nada más es una. Son las mismas. ¿Qué es lo único que cambia? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Ah, bueno, que ahora tengo velocidad en Y. Y acá lo único que cambia es que tengo velocidad en X, nada más. Pero si tú tienes el concepto Gracias, claro, profesor. Es que no las veía. sí, si tú tienes el concepto claro de cuál es aceleración constante y cuál es velocidad constante, y sabes que para aceleración constante lo que necesitamos es una velocidad en Y para velocidad constante en X necesitamos una velocidad en X, eso es todo. Las fórmulas son las mismas, no cambian, es lo mismo. ¿Sale? Sí, profesor, gracias, perdón. Sí. Entonces, vamos por acá está el ejercicio. Bien. El ejercicio es este que está aquí. ¿Qué dice? Bueno, es el ejercicio que les había mandado resuelto, pues vamos a resolverlo entre todos. Bueno, aquí ahí está la figura de lo que necesitamos resolver. Es un movimiento parabólico. Porque, aquí dice que un proyectil se lanza desde el borde de un acantilado de 150 metros de altura. Entonces ahí ya tengo un dato y voy a escribirlos.
pues, para empezar a checar esto. La altura inicial en Y, recordar que ahora vamos a trabajar eje X, eje Y, es de 150 metros. Perfecto, ya tengo el primer dato. Con una velocidad inicial la velocidad inicial es igual a 180 metros por segundo y el ángulo de incidencia, bueno, sería el ángulo en el cual sale disparado esto, es de 30 grados con respecto a la horizontal, así como está dibujado por ahí. Entonces de aquí nosotros podemos encontrar ya la velocidad inicial en el eje de las Y. La velocidad inicial en el eje de las Y, quedamos que es la velocidad inicial por el seno del ángulo al cual está trabajando. Entonces la velocidad inicial en Y, ¿cuál sería? ¿90? Ajá, 90. 90. Perfecto, 90 metros sobre segundos. Y también, por este lado, voy a hacer una división. Puedo calcular la velocidad inicial con respecto al eje de las X. ¿Cuál es la velocidad inicial respecto a X? Velocidad inicial por el coseno de 30 grados. Ajá. ¿Y cuál es ese valor? 129.90. 129.90. ¿A todos les da eso? A mí me dio 155.8. Ajá. Y a mí también. Igual, profe, 155.8. Ok, perfecto. 155.8 metros sobre segundos. Bien, ya tenemos datos en Y y también tenemos datos con respecto a X. ¿Qué más? Si se ignora la resistencia al aire, que es lo que les comento, porque pues siempre, o sea, si ustedes dejan caer algo muy liviano de su ventana, por ejemplo, yo vivo en un tercer piso, si dejan caer una hoja de papel de la ventana hacia el corredor, pues ustedes van a observar que la hoja como que se va cayendo, va y viene, porque existe resistencia al aire. Sin embargo, si estuviera en el vacío, pues la hoja caería tal cual, en línea recta. A eso se refiere. Si nosotros lanzamos algo así, por ejemplo, cuando están jugando este deporte de béisbol, se da este tipo de tiros. Alguien batea y pues la bola sale disparada justamente con ese tipo de movimientos. Obviamente va a una velocidad increíblemente, es rapidísimo, pero existe resistencia al aire y esa resistencia afecta su movimiento. Es lo que pasa, por eso aquí nos está diciendo no hay resistencia al aire. Si no hubiera resistencia al aire, o sea que si se tienen en cuenta estos efectos, tendríamos que modificar estas fórmulas para hacer un cálculo más exacto. Sin embargo, pues eso no lo vamos a ver en la segunda unidad. Y bueno, ya, lo que nos piden es la distancia horizontal desde el cañón hasta el punto en que el proyectil golpea el suelo. O sea, nos piden hasta dónde, sí, nos piden cuándo el proyectil cae por primera vez. Y después la elevación máxima sobre el suelo que alcanza el proyectil, o sea, la altura máxima. De entrada, pues la verdad yo no sé cómo resolver este problema, pero lo que sí sé es que tengo fórmulas que puedo mezclar, fórmulas que puedo, pues que puedo por ahí unir para llevar a cabo este fin. Entonces, pues vamos a hacer eso. Disculpen que haga pequeño la imagen, pero necesito más espacio. Bien, vamos a empezar. Ok, para aceleración constante, yo sé que tengo la altura final, va a ser igual a la altura inicial, pero la altura inicial ya sé que es 150 más la velocidad inicial en el eje de las Y, porque esto es para aceleración constante, es decir, 90 por tiempo, eso lo sé, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sin embargo, la aceleración sé que vale 9.81. Bueno, en este caso es menos 9.81, se considera negativa por t al cuadrado. Sé que tengo esos datos. ¿Qué otros datos tengo? Bueno, sé que la velocidad final en Y debe de ser igual a la velocidad inicial en Y, pero la velocidad inicial en Y ya la conozco, vale 90, más aceleración, pero la aceleración sé que es menos 9.81 por tiempo. Perfecto. Y por ahí tengo una última fórmula, la voy a escribir solamente para
para que la recuerden. La velocidad final al cuadrado en y debe de ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial al cuadrado en y, pero esto sé que vale, sé que vale 90 al cuadrado más 2 veces la aceleración, pero sé que esto es 9.81. Y por aquí, posición final que no tengo, menos la posición inicial, es decir, 150. Son los datos o son las fórmulas para aceleración constante. Y también recordar que tengo una sola fórmula para velocidad constante. ¿Cuál es esa fórmula para velocidad constante? Ah, bueno, sé que la posición final debe de ser igual a la posición inicial. Recordar que ahora aquí yo estoy hablando de este tipo de movimientos verticales. Entonces la posición, perdón, horizontales. Entonces la posición inicial debe de ser 0, porque inicia desde, en X empieza desde 0 y lo que queremos encontrar es hasta dónde llegó. Más la velocidad inicial en Y, no, perdón, en X, que es 155.8 por el tiempo. Es lo que necesito saber. Entonces aquí, bueno, la distancia en X es igual a 155.8 en T. Lo que necesito saber para conocer el inciso B, de lo que me preguntan es en qué tiempo llega. Pero bueno, eso lo vamos a encontrar ahorita súper rápido. Primero, ¿qué es lo que me piden? El primer inciso. Bueno, el inciso A es la distancia horizontal desde que el cañón hasta el punto en el que el proyectil toca el suelo. Aquí siento yo que también se equivocaron en la redacción. Entonces, o sea, me están pidiendo esto. Y como inciso B, la elevación máxima sobre el suelo que alcanza el proyectil. Entonces me están pidiendo dos cosas. Pero yo ya puedo resolver eso. Vamos a resolver ambas cosas por separado. ¿Por qué por separado? Bueno, primero me están diciendo, quiero que me digas cuál es la distancia máxima horizontal que alcanza. Y también quiero que me digas cuál es la distancia máxima vertical que alcanzas. Entonces, pues vamos a hacerlo. La distancia máxima vertical, o sea, la altura máxima, yo sé que cuando llego a una altura máxima, ¿cuál es la velocidad en ese punto? Pero Ajá. Y como estoy utilizando movimientos verticales, es decir, ese tipo de movimientos, y para ese tipo de movimientos la aceleración es constante, sabemos, vamos a utilizar la fórmula número 2. Yo sé que la altura máxima alcanzada va a ser 0 y esto va a ser igual a 90 menos 9.81 por el tiempo. De aquí yo puedo despejar el tiempo y este tiempo va a ser el tiempo en el cual se alcanza la altura máxima. Si yo despejo aquí tiempo, ¿cuánto me da eso, chicos? 90 entre 9.81. 9.17. Ajá. Pero es 9.17. negativo, ¿no? Pero es No. menos 9, ¿no? No, ¿por qué? A ver, despejen. Sí, porque pasa dividiendo, ¿no? A ver. Me están peleando de que el tiempo es negativo. A ver, ¿por qué es negativo? No hay tiempos negativos. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué les da negativo si estamos haciendo un despeje? Vaya, ese es mi... Porque el 90 pasa como negativo, ¿no? El 90 pasa como menos 90 y luego ese menos 90 entre menos 9.81 es positivo. ¿Sí o no? Es correcto. Sí, profe. Ok. Entonces, pues ya tengo yo que cuando el tiempo en el cual se alcanza la altura máxima es este que está por aquí, 9.17 segundos. Bien, ahora ya puedo calcular la altura máxima, porque sé que la altura máxima se logra en este tiempo. ¿Están de acuerdo? Entonces, la altura máxima va a ser igual a 150 más 90 por el tiempo, pero ya sé que es 9.17. Menos 9.81 entre 2 por ese mismo tiempo al cuadrado, 9.17 al cuadrado. Y entonces aquí yo habré obtenido la altura máxima. ¿Alguien que me ayude con ese cálculo, por favor? 562.84. ¿Cierto? ¿Alguien que lo corrobore, por favor? ¿Sí o no?
562.84. Ok, entonces la máxima altura que esta cosa alcanzó es de 562.84 metros. Ya resolvimos el inciso B. Ahora, les quiero preguntar algo. Hace un momento, cuando les estaba dando la explicación de esto, les dije algo muy importante. Les dije, desde que empieza el movimiento, bueno, el movimiento para empezar empieza en el tiempo cero. Cuando acabamos, es decir, aquí en este punto tenemos un tiempo igual a t, ¿sí o no? Y les dije que cuando alcanzaba la altura máxima, que más o menos sería por acá, tendríamos, o bueno, un poquito más para allá, según la simetría, tendríamos t sobre 2, ¿sí o no? Nosotros ya tenemos el tiempo que sucede en este punto, ya sabemos cuál es el tiempo en el cual se alcanza la altura máxima. Entonces, el tiempo total de recorrido, ¿están de acuerdo que sería 2 veces este tiempo, sí o no? Nada, lo multiplicamos, ¿no? Hay que multiplicar el tiempo que obtuvimos, que es el tiempo en el cual se alcanza la altura máxima, ¿por cuánto? Por 2. Ajá. Entonces, voy a escribir por acá. Voy a escribir por acá. El tiempo total va a ser igual a 2 veces 9.17 segundos. Entonces, el tiempo total, ¿cuánto sería, chicos? 18.34. 18.34. 34 segundos. ¿Están seguros? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Nada más que aquí hay un pequeño detalle por el cual no podemos usar eso. ¿Cuál es ese detalle? Bueno, el detalle es el siguiente. Esto es cierto siempre que el movimiento empiece a la misma distancia, bueno, en la misma distancia horizontal y llegue a la misma distancia horizontal. Esto que les acabo de decir es cierto en ese sentido. Pero no es cierto cuando, por ejemplo, empezamos el movimiento acá, que es lo que ocurre con este problema. Entonces, no podemos utilizar ese tiempo que nos dio. Es aproximado, pero no es el total, porque nosotros empezamos el movimiento aquí en este punto, pero nos hace falta este tiempo que está por acá. Entonces, para calcular ese tiempo en el cual, se llega a su cuando toca el suelo, lo que vamos a hacer es volver a utilizar la fórmula para, déjame acomodar esto, ahí está. Vamos a volver a utilizar la fórmula para posición en Y. ¿Por qué? ¿Por qué esa? Bueno, ahorita les comento, solamente la voy a anotar. Les voy a decir, la posición final en Y debe de ser igual a 150 más 90t menos 9.81 sobre 2t al cuadrado. Ok, ahora quiero que me digan, por favor, según el dibujo que tenemos por acá, ¿cuál es la altura final en Y a donde tenemos que llegar? 0. 0, exactamente. Entonces, ese dato que ya colocamos por ahí, podemos sustituirlo aquí. Esto debe de valer 0 porque yo quiero que la altura final en Y sea 0. Y si eso vale 0, entonces yo voy a tener una ecuación de segundo orden, menos 9.81 entre 2t cuadrado, más 90t, más 150 igual a 0. Y por lo tanto esto me va a dar dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2. Y aquí sí estoy seguro que el tiempo que me dé es el tiempo en el cual llega al suelo a partir de ese movimiento. ¿Cuál sería, chicos? Si lo resuelven, ¿cuánto les da? Voy a aprovechar para beber. 19.88. ¿Y el otro y el tiempo tiempo cuánto es? 2, menos 1.53. 19.88. Sí. ¿Y?
Perdón, ¿y el otro? Menos 1.53. Ok, menos 1.53. Perfecto. Sabemos que los tiempos negativos no los debemos de tomar porque no hay tiempos negativos en los sistemas dinámicos. Entonces encontramos este 19.88. Ya encontramos este tiempo, y este tiempo sí estamos seguros que es el tiempo que tarda el proyectil en tocar el suelo. Ahora lo único que tenemos que hacer es, como ya sabemos qué tiempo tarda en llegar, lo único que tenemos que hacer es Sustituir, ¿no? sustituirlo en la fórmula de por acá, en la fórmula que ya teníamos, en la cual dice, bueno, la posición final es igual a 155.8 por el tiempo que tardas en llegar ahí, pero ya sé que el tiempo que tarda en llegar ahí es de 19.88 segundos. Por lo tanto, ¿me podrían decir cuál es el valor de ese tiempo, por favor? Perdón, el valor en posición, por favor. Dije tiempo. ¿Cuánto les da? 3098 metros. ¿Cerrado? .08. Bueno, 3098 quedó. Y ya contestamos las dos preguntas de este problema. Ya contestamos. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? La altura máxima que alcanza es esta que está por aquí. ¿Y cuál es la distancia horizontal que alcanza? La distancia horizontal que alcanza es 3098 metros. Si nosotros hacemos un esquema, bueno, la cosa está a una altura de 150 metros, se lanza, llega a una altura máxima, sé que esta altura máxima es de 562.84 metros, después baja, y la distancia total que alcanza en tocar el suelo es de 3098 metros, es lo que encontramos. Lo que les comentaba hace un momento es que como el proyectil, es lanzado aquí, si nosotros hubiéramos tomado ese tiempo, entonces lo que nosotros hubiéramos hecho es encontrar este punto, pero en este punto todavía hace falta un poquito más de trayecto para que toque el suelo. Es lo que yo iba a hacer erróneamente, y que bueno, para que todos aprendamos. Y lo que les comentaba es que les hacía falta este otro pedacito de distancia en llegar. ¿Sí me entienden, más o menos? Sí. Bien. Sí. Ok, ¿dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Sacó dos resultados, profe. ¿Cómo qué? No te escucho bien. Sacó dos resultados en Y final. Saqué uno nada Abajo, más, la este que blanca. está por aquí. No, pero el que está de amarillo. ¿Acá? Abajo del de blanco. Por la fórmula general. Bueno, aquí, ¿por qué utilicé otra vez esto? Es lo que les estaba comentando hace un instante. Lo que yo necesito saber es cuál es el tiempo que tarda en llegar desde aquí hasta por acá. Por eso utilicé nuevamente esta fórmula. Porque la altura final es 0, porque pues quiero llegar a una altura en Y de 0. Y entonces haciendo Y final 0, encuentro el tiempo. Recordar que también les comenté que lo único que tienen en común el movimiento vertical y el movimiento horizontal es el tiempo. Entonces aquí calculo este tiempo que está por acá y estoy seguro que tarda 19.88 segundos en llegar desde aquí hasta por acá. Y lo único que hice fue sustituir este valor aquí en esta fórmula. ¿Para qué? Para encontrar cuál es la posición final en X. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguien más? La velocidad inicial de X, entonces sí está bien el coseno, 30 coseno. Sí, recordar que la velocidad en Y siempre es velocidad inicial por el seno y la velocidad en X siempre velocidad inicial por coseno. O sea, siempre deben de ligar X con coseno y Y con seno. Siempre, siempre. ¿Sale? Ok. Vamos a hacer el segundo ejercicio, que es el más interesante de los dos que hoy vamos a hacer.
¿Por qué? Bueno, porque ese lleva un poquito más de cálculos y pues, de experiencia, digamos. Ok, ahí está este ejercicio. Este ejercicio es así. Bueno, ahí está la figurita y la explicación, bueno, la explicación del problema. Lo que me dicen es que, bueno, tengo esta configuración, ahora estoy ahora estoy desde el suelo y lo que voy a golpear es como una montañita. Entonces no voy a alcanzar toda mi distancia horizontal, sino voy a verme obstaculizado por esto. ¿Qué me dice? Bueno, un proyectil se lanza con una velocidad inicial. Voy a empezar a escribir los datos. Si se acaba la sesión, vuelven a unir, por favor. Ay, muy grueso. Velocidad inicial general de 800 pies entre segundos. Y a un ángulo alfa, es decir, no sabemos cuál es el ángulo teta. Lo único que sabemos es que tiene un valor de alfa. Y se lanza a un blanco ubicado a 2000 pies por arriba del cañón A. Entonces, pues yo aquí tengo que mi altura final debe de ser igual a 2000 pies. La altura inicial, ¿cuál sería entonces en este problema? 0. Ajá, la altura inicial sería 0 metros. Ahora mis datos en X. ¿Cuál sería mi posición inicial en X? 0. 0. ¿Y cuál sería la posición final en X? 12,000. Los 12,000, ¿no? 12,000, perfecto, 12,000 pies. Ahí está. Y bueno, ahí dice que está a una distancia de 12,000. Si se ignora nuevamente la resistencia al aire, lo que me piden es determinar el ángulo alfa. Y aquí está lo interesante, porque cuando nos piden ángulos no es tan sencillo hacer esto. Entonces, sé que, bueno, los datos que tengo son estos, pero también sé que puedo calcular una velocidad inicial en y la velocidad inicial en Y es igual a 800 por el seno, en este caso de alfa, que no conozco. Este es el dato que quiero encontrar. Y la velocidad inicial en X es igual a 800, pero ahora por el coseno de alfa. Este es el dato que requiero encontrar. Ya tengo los datos extraídos de mi problema. Ahora lo que voy a hacer es, hacer las fórmulas de movimiento vertical y horizontal para poder trabajar con esto. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, el proceso va a ser del siguiente. Sé que la primera fórmula es velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. ¿Qué otra fórmula tengo? Bueno, tengo la posición final en Y debe de ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo más la aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado. Y tengo por ahí otra fórmula que no voy a anotar porque no voy a necesitar. Y para X, para el movimiento horizontal, yo tengo que la posición final es igual a la posición inicial más la aceleración, más la velocidad inicial en X por el tiempo. Ok, ahí está. Eso es lo que tengo, tanto para Y como para X. Ahora yo les pregunto, de las primeras dos fórmulas en Y, ¿yo puedo saber cuál es la velocidad final? ¿Puedo o no puedo? Sí, ¿no? ¿Cómo? Pero es que solo quiere la No, velocidad inicial, ¿no, profe? No podemos despejar. pero no tenemos los grados, ¿no? No tenemos los grados, entonces la primera fórmula no me sirve. Y ahorita van a ver por qué.